12:08 de la mañana, estamos en directo, programa Pie de Calle. Ya tengo aquí conmigo a mi lado sentado a Roberto. Hola Roberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, que te dimos el sábado libre, pero no el sábado pasado, pero no te acostumbres, ¿eh? Bueno, la verdad que se agradeció un día de asueto. Bueno, Roberto, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues hoy, si te parece, vamos a hablar de un tema... Me vas a dejar, perdona que te corte, que sí, sé que jode mucho, pero es que tenemos un WhatsApp, ¿vale? Ah, sí, entonces, sí, desde luego, hay que dar paso a los WhatsApp. Es que si no se va a ir luego... Sí. Gracias, Nati, por ese saludo, que respondo con el mismo cariño. Besos a todos, sigo escuchando al dúo La Mar. Supongo que será... No se identifica, pero supongo que será ella, ¿no? Porque la habéis saludado. Sí, sí, es Dorita, por leer la foto de perfil es Dorita, ¿vale? Un beso, Dorita. Perdona, que te he cortado, Roberto, pues sí. Sí, que decía que íbamos a tratar hoy un tema, bueno, que es muy... está sujeto a mucho debate, y es un poco el tema de Jesús de Nazaret. Si lo que nos cuenta la Iglesia, la Biblia y demás, fueron milagros, fueron reiki, o un poquito mezcla de todo, ¿no? Hay cosas que la mayoría de los creyentes, y sí quiero recalcar que todo lo que voy a contar ahora no es que vaya en cuestión contra de las creencias religiosas de nadie, sino bueno, es una apertura más de la mente a otros conocimientos, ¿no? Con lo cual todo es respetable, el que cree, el que no cree, pero sí hay cosas que de alguna forma nos han silenciado, porque siempre nos han dicho que Jesús, por ejemplo, nació en Palestina, pero lo cierto es que no se sabe realmente ni el año, ni el día, ni el lugar. De hecho, ya cuando hablamos del Samaín, ya vimos cómo la Iglesia adaptó la fiesta pagana del solsticio de invierno para conmemorar la natividad de Jesús. Por lo tanto, hay muchas cosas que la gente desconoce en ese aspecto, como que Jesús también pues tuvo pareja, tuvo hijos, tenía hermanos, porque de hecho, por ejemplo, de ahí sale el priorato de Sion, que probablemente a alguien le suene. Era una orden que en principio su misión era proteger la descendencia de Jesús hasta nuestras fechas, ¿no? Hay una cosa curiosa, y es que en los evangelios las huellas de Jesús se pierden muy rápido después de su nacimiento, y solamente nos vuelven a hablar de él 30 años aproximadamente más tarde, cuando empieza ya una vida pública. Ese tramo que no encontramos respecto a su vida, sí nos hablan de ello los evangelios apócrifos, que hablan un poco de su infancia y de su juventud. De hecho, Jesús de Nazaret es conocido en el mundo esotérico como Yeshua ben Pandira. Pero claro, ¿qué hizo durante esos 20 o 30 años? Hay hipótesis que, bueno, para algunos son absurdas, ¿no? Pero fíjate tú que hay incluso investigadores religiosos como Elizabeth Clare Prophet, que tiene publicado 2 libros. Uno de ellos es Los años perdidos de Jesús, y otro Las enseñanzas perdidas de Jesús. También tenemos a María Osea en otro libro que habla de que Cristo murió de viejo, porque hay documentación, dicen los expertos, más de 40 documentos, de que Jesús no murió en la cruz, sino que murió en la India. Hay otros autores que indican que Jesús, a los 12-13 años, pues partió hacia la India para ampliar sus conocimientos de cosas naturales, como las que usan, por ejemplo, los yogis hindúes, ¿no? Como controlar el ritmo cardíaco, producir fenómenos de bilocación, que es estar en varias partes a la vez, caminar sobre el fuego sin quemarse, que eso la gente, bueno, pues sí lo tiene un poquito asumido, y de hecho hay gente que hace sus rituales en San Juan, como controlar el dolor físico, y bueno, más cosas de ese tipo. También hay teorías que hablan de que en esa etapa desconocida, pues Jesús anduvo por Europa, por Egipto, por Caldea, por Persia, incluso por el Tíbet. A través de todas estas rutas, la verdad que los conocimientos que adquirió
en las diferentes escuelas mistéricas de la época fueron impresionantes. Y luego, bueno, pues regresó a su tierra y ya es la historia que conocemos todos, ¿no? De la vida, obra y milagros. También existen hechos de que en Egipto los sumos sacerdotes, bueno, les enseñaron muchísimas técnicas que estaban ocultas al pueblo, y de hecho hay que recordar que incluso los propios faraones temían a los sacerdotes. Sí se reconoce mundialmente, que también se discute mucho sobre ello, de si las tumbas, por ejemplo, eran para enterrar a los faraones o eran otro mecanismo de canalización energética. Eso sería otra historia que podríamos hablar otro día. Lo que es indudable es que todos estos conocimientos lo llevaron a lo que vemos tradicionalmente, muchos dibujos y demás, como Jesús con la palabra, que hemos dicho muchas veces que es una manifestación energética, y con sus manos, haciendo imposición de manos a la gente, bueno, pues los enfermos sanaban. Incluso hay posiciones de manos que, si lo miramos un poquito detenidamente, veremos que corresponden con mudras que usan en el mundo asiático, en la India y en el Tíbet. Hay posiciones de las manos que son comunes a todas las religiones, al cristianismo, al budismo y además. Las posiciones de las manos es una forma de canalizar energía. Lo que es indudablemente cierto es que, bien con todo esto que estamos planteando, de conocer distintas técnicas dentro del mundo conocido de aquella época, está clarísimo de que era un canalizador y una persona mediática increíble, tanto por sus actos como por sus ideas revolucionarias. Fijaros que cuando sanaba a enfermos, a sus apóstoles les decía: curad a los que están enfermos. Con lo cual, bueno, hoy en día todavía vemos en rituales de la Iglesia cómo los sacerdotes utilizan las manos para canalizar energía y hacer la consagración. Yo creo que la inmensa mayoría de los sacerdotes ya han perdido un poquito el origen y simplemente se centran un poco en el ritual de cara a la gente, ¿no? Pero sí es cierto de que al día de hoy todavía hay sacerdotes por el mundo que hacen imposición de manos y sí alivian a la gente en muchos males, no solamente físicos, sino emocionales y mentales, que, como hemos dicho muchas veces, es la forma de la que actúa la energía, en un plano holístico, trabajando todos los temas. Fíjate, hay más. Incluso Antonio Las Heras, que es un escritor, un periodista, docente universitario y parapsicólogo argentino, lleva escritos y publicados sobre 27 libros. Pues habla un poquito de todo, de parapsicología, desarrollo y poder mental, psicología analítica y temas esotéricos. Tiene un libro curioso sobre la vida de Jesús, que es Jesús de Nazaret, la biografía prohibida. Y en ella, y leo textualmente, dice: Jesús estudió en las escuelas de misterio egipcias. Aprendió los extraordinarios conocimientos de medicina ocultos al pueblo. Supo también, de muy joven y por los mismos sacerdotes, todo lo concerniente a la ciencia de la vida, que implicaba la comprensión cabal y absoluta de las inmutables leyes que rigen el universo de acuerdo a lo dispuesto por la arquitectura universal. Tales saberes habrían de permitirle, en el periodo relatado por los evangelistas, efectuar obras que, a juicio de los ignorantes, parecieron milagros, tener conocimientos de los que carecía la mayoría y poder responder, aun siendo muy joven, con palabras de enorme profundidad a los rabís del Segundo Templo. Nada había de extraño ni raro en su accionar si se tiene en cuenta todo el singular entrenamiento de que hubo sido objeto. Aquí voy a hacer un inciso. Cuando Jesús contesta a los rabís,
en todo lo que hemos hablado anteriormente, parte de su preparación sí fue en cuanto a la Torá y los libros sagrados del judaísmo. Por ese conocimiento tan profundo, como dice Antonio Las Heras, bueno, pues contestaba e incluso daba lecciones pues a los sabios de aquella época. Y bueno, así es un poquito, sin entrar en más profundidad, bueno, creo que es una cosa curiosa. Y a partir de ahí, bueno, pues cada uno que siga pensando lo que quiera respecto a Jesús, ¿no? Claro, para esto siempre hubo y habrá muchas teorías, ¿eh? Unos dicen una cosa, otros otra. Bueno, eso ya cada cual. Si Laura quiere intervenir. Sí. Cuando hablabas de lo de la bilocación, sí, me llegó a la memoria una historia que oí hace tiempo, o sea, que sí que existe o ha existido la bilocación. Yo no sé ahora mismo qué santo era el que podía estar bilocado, y sobre todo hablaban también de una dama azul que la encontraron tanto en América como en España, pero lo tengo esto ahora de memoria, tendría que volverlo a mirar mejor. Sí, vamos a ver, en la historia de la humanidad siempre hay leyendas y no leyendas respecto a eso, ¿no? De ver a una persona cuando esa persona otros la están viendo en otra parte. Y yo creo que no solamente es cuestión de gente elegida o maestros ascendidos, como se habla en este mundo de energía, sino que eso nos ocurre un poquito a todos. De hecho, mira, yo te voy a contar, por ejemplo, una experiencia vivida por mí. Cuando la gente fallece, bueno, nadie sabe, ¿no?, a dónde van. Nosotros en el mundo energético decimos que van a otro plano, vuelven a su casa, ¿no? Yo tuve una experiencia que, gracias a Dios, bueno, fue buena, porque yo en uno de los experimentos, de todo lo que investigo y experimento, hubo una que pagué cara, con una semana, un dolor de cabeza terrible. Y de domingo por la tarde, pues yo estaba sentado en el suelo y estaba dando reiki a distancia a 2 o 3 personas que me habían solicitado. Y curiosamente, pues a los pocos minutos resulta que a mi padre, ya fallecido hacía unos años, yo lo vi tal como os estoy viendo a vosotros. No solamente eso, sino que cuando lo veo y le digo, uy, ¿tú qué haces aquí? Pues tuve la sensación como de abrazarlo. Y yo sentí su ropa, sus músculos, su calor, sus besos. Bueno, pues si él estaba en otro plano y yo lo estaba sintiendo físicamente, digamos que también es un desdoblamiento, ¿no? Yo eso ya lo tengo escuchado a gente que se le muere una persona y dice que sí, que lo siente, que es como si estuviera en la habitación, que nota su presencia. Claro, pero eso es una cosa, que tú notes la presencia de alguien que te acompaña de alguna manera, de algún ser querido y ha fallecido, y otra cosa es la sensación física. Notar el calor del cuerpo, notar la ropa que lleva, el tejido, los músculos, el beso. Claro, eso es otra cosa distinta. Yo no sé cuánto duró, si fueron segundos o minutos, pero te puedo decir que es una cosa para mí inolvidable, y que a día de hoy todavía me sigue poniendo los pelos de punta. Y una sensación además muy agradable, porque curiosamente cuando se acabó ese contacto, yo salí de la habitación y automáticamente el dolor de cabeza había desaparecido. Bueno, ¿a qué vino? A ayudarme en ese momento y solventarme ese problema que yo tenía y que era incapaz de solventar. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que la experiencia fue fantástica, no me importaría repetirla. Y el dolor de cabeza desapareció. Sí, cosas... Bueno, son extrañas. Cosas que sí, extrañas, pero que pasan. Por lo menos para mí eso fue completamente real, como os estoy viendo y os estoy tocando a vosotros. Uh-huh. Bueno, Roberto, nos vas a hablar también de las piedras, ¿no? Sí, bueno, no sé el tiempo que nos del queda. uso de piedras en curación, o por lo menos minutos. Por lo menos alguna de ellas, sí, aunque no todas, pues puedes hablarnos puedo tirar un poquito la cabeza. Sí. Bueno, te comentaba que podíamos ir incorporando un poquito el tema del tratamiento de las piedras. Iremos desgranando pues alguna piedra programa a programa, pero hoy vamos a hablar un poquito general. Las piedras se llevan usando lo mismo que el Reiki desde que existe la humanidad. Cada piedra tiene
una particularidad. Todas tienen las mismas características básicas en cuanto a uso para tratamiento, pero luego cada uno tiene unas cosas concretas para sus aplicaciones. Es un poquito como las personas, ¿no? Todos tenemos una cabeza, 2 manos y demás, pero luego cada uno somos distintos entre nosotros. Con las piedras ocurre lo mismo, y de hecho fíjate que incluso, digamos, de algo más habitual, que la gente ve más corriente, que son los masajes. Hay tipos de masajes en los cuales también usan piedras, y te ponen unas piedras calientes en la espalda, por ejemplo, a lo largo de la columna vertebral o en distintos puntos. Indudablemente, bueno, pues al día de hoy hay unas máquinas que te calientan la piedra a una temperatura adecuada, bueno, pues para que no te queme, ¿no? Y ese calor que te transmite la piedra junto con la propia energía de la piedra, pues ayuda muchísimo en la terapia del masaje. Hay que tener en cuenta que las piedras están en el suelo y por lo tanto están continuamente absorbiendo la energía de la tierra. La tierra tiene su propia energía, y una vez que las piedras salen a la superficie, también absorben la energía del sol y de la luna, que cada uno de ellos también tiene su particularidad. De hecho, eso lo comprobamos en la plantación, ¿no? Los agricultores miran mucho las temporadas en cuanto al sol, en cuanto a la luna, tanto para plantar como para recoger. De hecho, cuando la gente que trabaja con hierbas para curación, no las escoge cualquier día, sino que sí miran la fase lunar, el ciclo, si estamos en verano, en invierno. Entonces, bueno, son mundos muy amplios, pero que las piedras tienen mucha particularidad, y de hecho hay gente que siempre lleva una piedra encima como protección, como amuleto. Como yo, por ejemplo. Bueno, y ahí sí recordaría a la gente como Johnny también lleva algo ahí colgado en la medalla. Como digo siempre, si la de azabache. Yo también uso piedras en ocasiones, ¿no? Hay días que sí uso una piedra u otra y la llevo en el bolsillo siempre. Hay gente que los usa para meditar, pero sí recomiendo a la gente de que no se agarre a los amuletos como hay muchos, porque el día que lo pierden o se les rompe, se sienten perdidos. Entonces son cosas puntuales. Es como cuando vas pues a una terapia de medicina alternativa o al médico. Tú no vas todos los días, vas cuando lo necesitas, porque si no acaba perdiendo su efecto también. ¿Hay unas piedras concretas, tipo de piedras, que sean especiales para esto, o todas las piedras valen? Yo las experiencias y los experimentos que hago, llego a la conclusión de que valen todas. Y hay gente que me pregunta cuando va por la consulta y les hablo de que uso una piedra u otra, dice, bueno, y si uso una piedra de la playa porque me llama la atención y la cojo, o del río o del monte, ¿también me vale? Indudablemente. Yo soy de los que dicen, y de hecho lo llevo a la práctica. Perdona un momentín, Roberto, llega este momento, sabes que vamos a escuchar unos consejos y volvemos. 12:29 de la mañana, estamos en directo con Roberto, que nos estaba hablando de la sanación de el uso de piedras en curación. Sí. Eso estaba diciendo de que yo, por ejemplo, cuando voy a comprar unas piedras o a buscarlas, yo no voy buscando una piedra. La piedra es la que te llama a ti. Tú ves distintas piedras del mismo tipo, pero siempre hay alguna en particular que de alguna forma te llama. Y lo que estaba diciendo también, de que todas las piedras son válidas. Todas. Tiene que ser una piedra con la que tú te sientas a gusto en ese momento. Yo suelo cogerlas, no sé por qué, que me llama más en la playa. Sí, hay gente que usa las piedras para meditación también. Yo la uso, por ejemplo, ahí en el centro que tengo en On-Reiki. En muchas ocasiones también uso las piedras en las terapias junto con la conexión celta, otras técnicas, ¿no? De todas formas, en la página web onreiki.es, ahí sí voy colgando también piedras, por si alguien tiene curiosidad, bueno, pues para ir mirando un poco las propiedades de cada una en función de lo que tienes, en función de
de tu fecha de nacimiento. Bueno, son cosas curiosas y en ocasiones pues también lo comparto en la página de Facebook, en On Reiki Asturias. O sea que ahí el que tenga curiosidad puede mirar un poco el tema de la gemoterapia. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Te esperamos el sábado que viene para seguir hablándonos de Reiki. Muy bien, a vosotros, y yo os seguiré contando cositas.